Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que nos hables, Señor, a través de ella, que tú nos exhortes, que tú nos animes, que tú nos consueles, que tú nos redargullas, Padre, como está escrito, Señor, en tu palabra, que tu palabra es inspirada, Señor, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para exhortar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado todos sus caminos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches, Dios les bendiga. Un enorme gusto, ¿verdad? Una vez más poder estar juntamente con todos vosotros. Gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su bendita palabra. Fíjense que de acuerdo a las profecías bíblicas, nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Cómo se están cumpliendo, cómo se está desarrollando al pie de la letra la profecía bíblica, la palabra de Dios escrita? No cabe la menor duda de que estamos a un paso de experimentar el momento más glorioso para la iglesia en los últimos siglos. Para muchos es un tiempo anhelado, proclamado, predicado por el pueblo del Señor Jesucristo a lo largo de más de 2000 años. Pero sin embargo, muchos como que estuviéramos cabeceando, que estuviéramos durmiendo. Como que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo no es un motivo o no nos genera interés, no nos genera el motivo para poder consagrarnos cada día más y más a Dios, de rendir más nuestras vidas a Dios, de comprometernos con Dios realmente. Lo que pasa es que como pues las cosas no me están sucediendo a mí, no me están pasando a mí y están pasando a otra persona o le está pasando en otro lugar del mundo, pues no pongo el más mínimo interés de saber qué es lo que está sucediendo. Estamos viviendo tiempos extraordinarios y como les comentaba, para muchos es un tiempo anhelado, es un tiempo que uno desea, que el Señor venga por nosotros y nos lleve. Pero al mismo tiempo es un tiempo paradójico, porque conociendo todas estas cosas, sabiendo todas estas cosas, ignoramos, hacemos caso omiso. Estas profecías se están cumpliendo en este tiempo definitivamente. Nos tienen que hacer reaccionar. Nos tienen que hacer reaccionar y despertar. Vemos cómo en el mundo entero se ha levantado una gran situación que ha provocado una crisis en todos los sentidos. Díganme, ¿en qué lugar del planeta no hay crisis? De todo tipo. A donde usted mire, hay crisis. Crisis económica, crisis social, crisis política, crisis demográfica. Y sin embargo, pareciera que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, como con un letargo, adormecido. Esto ha hecho que sin lugar a dudas se empiece a especular también, ¿verdad? Y a manejar un vocabulario, o mejor dicho, en nuestro vocabulario, en el vocabulario de muchas personas, comenzarse a preguntar: ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Hay quienes dicen que ya estamos en la tercera guerra mundial. Hay quienes dicen que todavía falta. Pero si sí o si no, ¿cómo es que tiene que actuar la iglesia de Cristo?
Fíjense, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les invito a leer su Biblia. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13. San Marcos, capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice así la bendita palabra del Señor. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Dice, principios de dolores son estos. Acá el Señor Jesucristo anticipa que no solamente van a oír, no se van a escuchar situaciones graves, como falsos profetas, terremotos, huracanes, hambres, pestes, etcétera, sino que hace una mención en el versículo 7 a 2 eventos trascendentales. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras. Fíjese que solamente por mencionar un ejemplo, desde el año 2011, una guerra civil en contra del régimen de un dictador, una carnicería brutal, donde unos contra otros, dejando un gran número de bajas civiles y milicias o militares. Y no solo eso, sino que hay muchos refugiados en gran parte de Europa y también del continente americano. ¿Todo a raíz de qué? Desilusiones. Una disputa entre gente, al principio era algo pacífico, pero después fue prolongándose y comenzó y terminó en las balas, en la guerra. En el país de Siria, desde el año 2011 hasta el día de hoy, es lo que está pasando. Y nosotros, pues obviamente decimos, pues como a mí no me está pasando nada, como yo estoy bien, no ponemos el más mínimo interés en el asunto. Y como no es aquí en el continente donde yo estoy, es en otro continente, es en otro país, otra área geográfica del mundo, pues no le pongo el más mínimo interés acerca de esto. Otro ejemplo que yo les puedo mencionar, se me viene a la mente, en el año 2001, en Nueva York, en septiembre 11, todo el mundo tranquilo, todo el mundo haciendo sus deberes. Y de pronto, un ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y el mundo comenzó a despertar y a tener temor. ¿Qué es lo que está pasando? No, destruyeron las Torres Gemelas, destruyeron Wall Street, la bolsa de valores. ¿Saben que en ese día, en ese tiempo, la bolsa de valores se fue hasta abajo? Que muchos millonarios perdieron todo su dinero, todos sus ahorros, todas sus inversiones perdieron. Y no solo eso, que al ver la gran crisis económica que causó eso, también generó que muchos de esos que perdieron sus inversiones se suicidaran. No sé si usted se recuerda en ese periodo de tiempo qué es lo que estaba haciendo, en dónde estaba. Pero en el momento de que usted escuchó la noticia acerca de el ataque a las Torres Gemelas, me imagino que en ustedes debió de haber despertado un interés por saber qué es lo que está pasando. Porque incluso
a un cristiano, no siendo cristiano, eso le afectaba directa o indirectamente. Hubo muchos puestos de trabajo que se perdieron a raíz de la crisis económica. Directa o indirectamente eso le afectó a todo el mundo. Y vemos seducciones, pleitos, contiendas. Pero el Señor Jesucristo puntualiza que dice que no se turben. No se turben cuando escuchen esto en las noticias, que hay una guerra aquí, rumores de guerra allá. No se amedrenten, no se desesperen, no caigan en el pánico. La desesperación no nos puede llevar a cometer errores que muchos han cometido. Por la desesperación, muchas personas se aventaron y se suicidaron. Por la desesperación, muchas personas, como no perdieron todas sus inversiones, se suicidaron. Hoy en día yo les garantizo, hermanos, aquellos que están pasando momentos difíciles, tiempos de desesperación, que muchas veces en esos momentos, en esos tiempos, nosotros tomamos decisiones equivocadas, precisamente porque la desesperación nos gana. Antes de tomar nosotros una decisión equivocada, ¿por qué no meditamos un poco? ¿Qué acaso todos estos tiempos difíciles, estos momentos difíciles que quizás tú personalmente estás llevando, quizás el pueblo, quizás la nación, quizás el continente, no es un momento para reflexionar y llevarnos a la consagración? Fíjense que que cuando Jesucristo vino a este mundo, su primera venida, vino para salvarnos del pecado. Pero ahora va a venir, no solamente para salvarnos del pecado, sino para librarnos de lo que ha de venir a este mundo. Fíjense, yo quiero llevarlos a Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 28. Así también como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que les esperan. ¿A quiénes va a salvar? A los que le esperan. La pregunta es, hermano, tú y yo, ¿estamos esperando a Jesucristo? ¿Le estamos esperando realmente? ¿Estás 100% convencido que tú le estás esperando? ¿O solamente como le hacemos como un juego de monopolio? Si tú lo haces, yo lo hago. Si tú dices que sí, yo también digo que sí. Si tú dices que no, yo digo que no. No se trata de que si él dice que sí, yo también tengo que decir que sí. No, esto es personal, esto es individual. El Señor Jesucristo en su palabra dice, considérate si tú estás en Cristo. Considérate, considera tu corazón, pruébate a ti mismo si realmente estás en Cristo, si realmente estás convencido, si realmente estás esperando a Jesús. Porque aquí dice que viene en relación, dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que les esperan. ¿Pero a salvarlos de qué?
Si la primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos del pecado, de la condenación eterna, ahora, esta segunda vez, ¿salvarnos de qué? ¿De qué viene a salvarnos? ¿Se ha preguntado alguna vez? Bueno, yo ya soy salvo. Ya recibí al Señor Jesucristo, ya soy hijo de Dios, fui sellado con el Espíritu Santo. Pero si aquí la Escritura dice que viene otra vez, dice, para salvar a los que le esperan. ¿De qué viene a salvarnos? Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, unas páginas atrás solamente, capítulo 5. Vamos a darle lectura solamente del versículo 1 al versículo 4. Sí. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4. Sí, al 5, perdón, sí, del 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y de qué está diciendo? El versículo 3 es donde me llama la atención, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Yo les hacía un ejemplo del 11 de septiembre del año 2001 aquí en Estados Unidos. ¿Cómo estaba la gente? Confiada, tranquilos. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante sucedió la tragedia más grande en este país. ¿Y saben una cosa, hermanos? La historia nos enseña que de la historia no aprendemos, porque la volvemos a repetir. La volvemos a repetir. En una ocasión, hablando yo con un hermano, haciéndole cosas, bueno, comentando acerca de las escrituras, y a veces, ustedes saben, a veces hay diferencias de opinión, y es normal. Pero haciéndole ver algunos errores, por ejemplo, en aquel entonces se estaba pregonando y se estaba diciendo y se estaba levantando en aquel sector donde yo me rodeaba, evangélico, el decir que Jesucristo sí era hijo de Dios, pero que no era hijo de Dios, pero perdón, que no era Dios. Y este hermano ya tenía muy arraigado eso. Sí, Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios. Cálmate. No, le digo, estás equivocado, estás mal. Y con el paso del tiempo, pues, no fue de la noche a la mañana, sino que él ya tenía eso arraigado en su mente, en sus pensamientos. Y fuimos a la palabra de Dios y hablándoles en donde dice la escritura que grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Y le dice, saber, ¿de quién habla? De Jesucristo. Y en Isaías, donde dice, un niño nos es nacido, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Y comenzó a entender. Pero antes de eso, ¿sabe qué palabra me decía? Sí, ya sé. Sí, ya sé. Uno le hacía el comentario. Sí, ya sé. Sí, ya sé.
Y muchas veces así estamos nosotros también, con todo respeto, porque nos hablan de la palabra de Dios y ahora en este tiempo todos somos eruditos. Todos la sabemos, al derecho y al revés. Parafraseando, cuando nos están hablando la palabra de Dios y nos están exhortando en nuestra mente y con nuestras actitudes, sí, ya sé, sí, ya sé, sí, ya sé. ¿Realmente sabemos? Porque si sabemos, ¿por qué no lo vivimos? Si sabemos, ¿por qué no lo creemos? Fíjense que a mí me sorprende mucho, me sorprende demasiado, por ejemplo, a la ideología, la cosmovisión de aquellas personas radicales, musulmanes radicales, su ideología o idiosincrasia, la cosmovisión de ellos. Ellos viven su mentira, porque es una mentira, es una mentira, viven su mentira como que fuera verdad. Y los evangélicos, los cristianos, vivimos la verdad como que fuera una mentira. Y la pregunta que yo les hacía es, entonces la primera vez vino a salvarnos del pecado, de la condenación eterna, y dice que vendrá la segunda vez y salvará, dice, a aquellos que le esperan. ¿Pero de qué los salvará? Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, y fíjense que esta palabra, esta frase es muy interesante, porque no dice cuando haya, sino que cuando digan. ¿Y ustedes han escuchado a los políticos? ¿Han escuchado a las personas? A muchos grupos hablando acerca de qué? Quieren paz y quieren seguridad. Y esa frase viene acuñándose en estos últimos años, paz y seguridad. Y bien dice la escritura, que cuando digan, no está diciendo que cuando ya esté, cuando ya haya, sino que cuando digan, entonces vendrá destrucción repentina. Esto me viene a la mente también cuando en el tiempo de Noé. Dice la escritura, hablando el Señor Jesucristo, que como en los días de Lot, en los días de Noé, se casaban, comían, se daban en casamiento, hasta que Noé entró al arca. ¿Cómo estaba la gente? Viviendo su vida. Como nunca ha sucedido. Es más, nunca ha llovido. Pues no te creemos. ¿Cómo va a llover si nunca hemos llovido? Tú estás loco, Noé. Tú eres una persona religiosa, eres un fanático de mentalidad cerrada. Y sin embargo, ¿qué hizo Noé? Creyó en Dios y actuó. Si nosotros nos ponemos a analizar la geopolítica en este momento, a nivel mundial, vamos a ver que es un caos. Inclusive, hermanos, yo me atrevo a decirles, yo me atrevo a contarles, que incluso si usted está exhortando a un cristiano, el mismo cristiano no le va a hacer caso. Y eso es para usted, si usted tiene tiempo. Cuando la Biblia nos habla de congregarnos, solamente por dar un ejemplo, y no estoy señalando a nadie en especial, porque muchas veces uno está hablando la palabra de Dios y cuando menos siente, perdón, cuando menos siente uno dice,
Ah, eso lo está diciendo por mí. Eso lo dijo por mí. Y pues la palabra de Dios es clara. Que Dios conoce los corazones y sus intenciones. Y yo muchas veces cuando así hay quienes comentan y dicen, digo, gracias a Dios, yo no los conozco. No conozco su corazón, no conozco sus pensamientos. Pero una cosa que sí el Señor dice por medio de su palabra es, por sus frutos los conoceréis. Así que dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero ¿por qué vendrá destrucción repentina? ¿Saben por qué? Porque no le están esperando. ¿Sabe por qué vendrá al mundo destrucción repentina? Porque el mundo no está esperando al Señor Jesucristo. ¿Saben por qué vendrá destrucción repentina en algunos creyentes? ¿Por qué? No están esperando al Señor Jesucristo. No lo estamos esperando. Todos estos tiempos difíciles que están pasando, que están sucediendo, ¿acaso no deberían a nosotros ponernos a reflexionar un poquito? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es de mí? ¿A dónde voy a ir? Fíjense que se levantó una teología, una ideología que decía, salvo siempre salvo. Y entonces pues, como ya soy salvo, pues puedo hacer lo que se me da la bendita gana. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, aquí y allá, salvo, siempre salvo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto no es para condenación ni para señalar a nadie. Más bien esto es para que nosotros meditemos y reflexionemos qué estamos haciendo con nuestra vida, espiritualmente hablando. Yo sé bien que muchos de nosotros aquí en este país pues tenemos el deber y la obligación de trabajar, de suplir. Y no solamente en este país, en todos los países. Tenemos el deber de trabajar y de suplir las necesidades esenciales para nuestros hogares. Ya seamos casados, seamos solteros, seamos hijos, seamos padres, sea lo que sea. Uno lo entiende. Pero cuando tienes la oportunidad, cuando tienes el tiempo. Fíjese, yo me recuerdo la semana pasada, precisamente hace 8 días hoy, cuando el Señor nos hablaba, ¿verdad? A través de la profecía. Búscame en las mañanas, búscame en las noches. Esto es lo que a mí me place, esto es lo que a mí me agrada. Escuchamos el consejo de Dios y en el momento, como todos, heme aquí, Señor. Pero se nos olvida, envíalo a Él. Yo quiero que nos detengamos un momento a pensar y a meditar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? El tiempo que tenemos libre. Yo no te estoy diciendo, hermano, que no, que tienes que venir de rodillas, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer penitencia. No, 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 no. Esto no es religiosidad. Dice la Escritura que a libertad nos llamó el Señor. A libertad. No a vivir una vida de religiosidad, una vida de apariencias, de ritos. No, no. Yo no te estoy diciendo que hagas todo esto. Yo te estoy diciendo que reflexiones un poquito, que nos detengamos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
¿Qué estoy haciendo en el tiempo que tengo la oportunidad de buscar a Dios en oración, leyendo la Escritura? ¿Aprovechamos bien ese tiempo? ¿O lo utilizamos para hacer otras cosas que a Dios no le agrada? Fíjense que hablando esto de la destrucción repentina, va a ser un tiempo difícil. Dice la Escritura, ¿verdad?, que va a haber la gran tribulación. Pueden imaginarse realmente hasta qué punto decir que dice que es una gran tribulación como nunca ha habido en el mundo. Y si leemos la historia y estudiamos la historia, vemos guerras y guerras y más guerras. Una carnicería brutal entre pueblos, entre naciones, entre gentes, entre civilizaciones, a través de toda la historia. E incluso el Señor dice que habrá tiempo, dice, el cual nunca ha habido tribulación así. Ahora yo quiero llevarlos para ir cerrando, para que vayamos meditando. ¿En dónde está nuestra vida? Vamos a leer Isaías capítulo 26. Les ruego que dejen una marca ahí en Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses 5, porque vamos a regresar ahí. Les ruego que dejen una marca y vayamos a Isaías capítulo 26, libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 20 y 21. Isaías capítulo 26, del versículo 20 al 21. Dice así la bendita palabra del Señor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya más a sus muertos. ¿A quién le está hablando el Señor? A su pueblo. ¿Y qué le dice? Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Cuáles son las moradas? Si te está hablando a ti, hermano, que entres a tus moradas, ¿cuáles son tus moradas? Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que cuando Él tenía que irse, dice que iba a preparar moradas para que donde Él estuviese, que nosotros también estuviésemos. Pero entre tanto, si nosotros nos tenemos que esconder, ¿en dónde es donde nos tenemos que esconder? ¿Cuáles son nuestras moradas? Cuando tú tienes tiempo de persecución, ¿a dónde te escondes? Cuando tienes tiempo de aflicción, ¿en dónde te escondes? ¿En dónde te refugias? Dice la Escritura en el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, y en quien confiaré. Y dice, y Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuáles son nuestras moradas, hermano? La oración, el ayuno, el clamor delante de Dios. Escóndete. Si tú estás pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, de aflicción, de angustia, entra a tus moradas. Entre tanto que pasa la indignación. Consagra tu vida al Dios. Porque aquí dice,
Dice la palabra: he aquí sale Jehová de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Quién es el morador de la tierra? Las personas que no creen en Jesucristo. Esos son los moradores de la tierra. Aquellos que no están esperando que el Señor, cuando el Señor venga, no le están esperando. Por eso dice: pueblo mío, entra a tus aposentos. En ese momento de dificultad, de tribulación, de gran tribulación que ha de venir al mundo, en ese tiempo no va a haber lugar donde esconderse. Dice la escritura en Apocalipsis, ¿verdad?, que muchos de la gente les va a decir a los montes: hey, cae sobre nosotros, a las peñas, a las montañas, cae sobre nosotros, cúbrenos de aquel que viene en las nubes. Y dice que muchos tratarán de quitarse la vida, pero que la misma muerte huirá también. Y sin embargo, nosotros, pueblo de Dios, hijo de Dios, cristiano, evangélico, entra a tus moradas, entre tanto pasa la indignación. Ahí mismo en Isaías 26, versículo 9, unos versículos adelante, ¿qué dice? Con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. En otras palabras, mientras yo viva, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, ¿para qué nosotros estamos esperando tiempo de juicio cuando podemos? Cuando podemos. Como dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué necesidad, hermanos, que nosotros tengamos que pasar por pruebas. Qué necesidad que tengamos que pasar aflicciones. Si bien es cierto, la escritura dice que muchos, ¿verdad?, tenemos que pasar por tribulaciones, pero hay veces que son tribulaciones que son prueba, pero hay veces que son tribulaciones porque nosotros mismos las causamos. ¿Qué necesidad? ¿Acaso no es mejor buscar a Dios en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte? Ya para concluir, volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahora vamos a darle lectura desde el versículo 6 hasta el 11. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y no comenzamos diciendo que pareciera que la iglesia de Cristo está como un petardo espiritual, como que estamos adormecidos. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Esta palabra velar dice que es que estemos apercibidos. ¿Pero apercibidos de qué? De las cosas que están sucediendo en el mundo. Todo lo que nos rodea, tenemos que estar apercibidos. Seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, cristianos, evangélicos, hijos de Dios, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, como dice, pero nosotros, dice, somos del día, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Cuando tú te encuentras con un hermano que está pasando momentos difíciles, ¿lo animamos o lo pisoteamos? ¿Lo edificamos o lo levantamos? Por lo tanto, hermanos, dice, anímense con estas palabras. Edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Y saben una cosa? ¿Saben algo? Aunque nosotros, reitero, no lo percibamos con nuestros ojos físicos, con nuestra vista física, sabemos que algo el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas y que somos edificados y seguimos siendo edificados a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, dice, esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. Por mucho que traten, por mucho que intenten, por mucho que quieran una cosa, la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, Señor, tú nos has redimido por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor. Gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que tú obras, Señor, aunque de manera, Señor, que muchas veces nosotros no la entendamos. Muchas veces nosotros no la podamos apercibir realmente. Pero tú sí sabes, Señor, tú todo lo sabes y tú todo lo conoces, Padre. Para ti no hay nada, Señor, oculto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí presentes o los que están, Señor, viendo esta transmisión, Padre. En el nombre de Jesús, bendícelos donde quiera que ellos estén, Señor. Dales fuerzas, dales ánimo, dales aliento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.